Colegas, en honor a al horario en el cual estaba fijada esta reunión, vamos a dar comienzo a la charla. Como comenté al inicio, esta charla acerca de asignaciones de la Ley 19.664 está organizada por el capítulo de especialistas del sector público del Colegio de Cirujanos Dentistas en conjunto con la Agrupación Nacional de Dentistas EDF. En esta oportunidad nos acompaña Roberto Lagos, que es el abogado encargado del área jurídica del Colegio de Cirujanos Dentistas Asociación Gremial hace ya 9 años. Bienvenido y gracias, Roberto, por el espacio y por traernos este tema de vital importancia para todos los que estamos acá presentes. Y Roberto también está acompañado hoy día por Andrea Fuentealba. Ella es abogada y es también la nueva asistente del área jurídica del Colegio de Cirujanos Dentistas Asociación Gremial. Aprovechamos de darte la bienvenida, Andrea, al trabajo en nuestro colegio y particularmente acá en el capítulo de especialistas del sector público. Y agradecemos a ambos el tiempo que tienen para poder escuchar esta interesante información que nos van a mostrar a continuación. Bienvenidos y el espacio es de ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias. Agradecer la gran concurrencia a este tema que puede resultar un poco azaroso, pero acompaña toda la vida de los profesionales funcionarios en razón del pago y la estructura jurídica de las asignaciones. Para esto, Andrea Fuentealba, abogada, ha preparado la presentación que va a tratar los temas que se encuentran contenidos en nuestra Ley 19.664 y los correlativos reglamentos para al final abrir una ronda de preguntas en razón de lo que se expuso o eventuales situaciones personales que puedan tener los asistentes. Dicho esto, Andrea, estudia la audiencia. Ujú. Bueno, gracias por las presentaciones, gracias doctora, gracias Roberto. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar presente en esta instancia, en la que abordaré desde una perspectiva más descriptiva los conceptos clave de las asignaciones de los funcionarios públicos en materia de salud, contenidas principalmente en las leyes 15.076 y 19.664. Perfecto. Bueno, como les comentaba, respecto a los insumos que utilicé para la presentación, como se señaló anteriormente, se utilizaron los preceptos contenidos en la Ley 15.076, que se refiere al estatuto para los médicos cirujanos, farmacéuticos o químicos farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas, la Ley 19.664, que establece normas especiales para funcionarios que indican los servicios de salud y viene a modificar la Ley 15.076, y el decreto 847, que aprueba el reglamento para la concesión de la asignación de estímulo establecida en la Ley 19.664. Al observar la estructura de las remuneraciones en la Ley 19.664, es posible dar cuenta que se pueden distinguir dos tipos: las asignaciones permanentes y las asignaciones transitorias. Las asignaciones permanentes se encuentran definidas en el artículo 26 y 27 de la Ley 19.664 y se entiende por ellas que son aquellas que se perciben en razón de lo establecido en la ley. Es un poco reiterativo. Los tipos de asignaciones permanentes son el sueldo base, la asignación de antigüedad, la asignación de experiencia calificada, la asignación de reforzamiento profesional diurno y la asignación de permanencia para especialistas y subespecialistas. Además, existen otras clases de asignaciones permanentes que las voy a mencionar también al final de la presentación. O sea, al final de cuando termine de hablar de las asignaciones permanentes que les comentaba. El sueldo base es una de las asignaciones permanentes más importantes. Se define como la retribución pecuniaria de carácter fijo y por periodos iguales. Dichos periodos se computan generalmente en meses y es asignada al cargo o empleo. Se utiliza como la única base de cálculo para el goce de las demás asignaciones que se establecen según los criterios que indica la ley, y en relación a esto último, este elemento no funciona como base respecto a las bonificaciones de desempeño, a las que me referiré más adelante. La asignación de antigüedad es un estipendio que se concede por cada 3 años de servicio como profesional funcionario en los servicios de salud, con un límite de 13 trienios. Como ven, al lado derecho de la pantalla existe una lista con el número de trienio y el porcentaje que corresponde. Y sale hasta el trienio número 13, que es el límite. Esta asignación se otorga cada 3 años
y su monto se establece según los porcentajes aplicados al sueldo base. Y bueno, la tabla específicamente se encuentra en el artículo 30 de la Ley 19.664. Otras consideraciones de la asignación de antigüedad. Para el cómputo de los trienios, son válidos el reconocimiento de funciones que se hayan realizado como profesional funcionario en general en cualquier calidad jurídica en los servicios de salud o sus antecesores. Lo anterior se encuentra consagrado en el artículo 31 de la Ley 19.664. Asimismo, y por una sola vez, también se considerará el tiempo en el que se haya trabajado en calidad de planta o contrata en establecimientos de salud relacionados con las Fuerzas Armadas, las cajas de previsión, los servicios médico-legales, Gendarmería de Chile, universidades estatales y reconocidas por el Estado, y empleadores particulares que ejerzan funciones delegadas de un servicio público. Respecto a la asignación de experiencia calificada, esta se encuentra consagrada en el artículo 32 de la Ley 19.664. Corresponde a un reconocimiento al nivel de calificación técnica y de competencia de los profesionales. Se otorga a los funcionarios profesionales en la etapa de planta superior y su monto se calcula en base a los siguientes porcentajes de sueldo base. Está el nivel 1, que sería el 40% del sueldo base, el nivel 2, que sería un 82% del sueldo base, y el nivel 3, que sería un 102% del sueldo base. Respecto a la asignación de reforzamiento profesional diurno, esta se encuentra regulada en el artículo 33 de la Ley 19.664. Corresponde a un estipendio destinado a retribuir el desempeño profesional en jornadas diurnas de los establecimientos del servicio de salud respectivo. El monto asignado a los profesionales EDF es de un 28% de su sueldo base, mientras que para los profesionales de planta superior equivale a un 108% de su sueldo base. La asignación que corresponde a la permanencia para especialistas y subespecialistas la podemos hallar en el artículo 33 bis de la Ley 19.664 y corresponde a una retribución que se otorgará solo a los profesionales funcionarios que se desempeñan en los servicios de salud atendida a su característica de especialista o subespecialista, a lo que se refiere en el número 6 del artículo 122 del Decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud. El monto de la asignación corresponde al 40% del sueldo de base para las personas que tengan jornadas de 44, 33 y 22 horas semanales, mientras que para aquellas personas que tengan jornadas de 11 horas semanales les corresponderá el 10% de su sueldo base. Bueno, como les comenté anteriormente, existen otro tipo de asignaciones permanentes que son con bonificaciones complementarias. Está la del decreto ley número 3501, que se establece con el objetivo de evitar la disminución de los estipendios del trabajador con ocasión del aumento de las cotizaciones efectuadas por el artículo 1 del DL 3501 de 1980. Luego tenemos el artículo 3 de la ley 18.566 y el artículo 10 de la ley número 18.675-A10, que corresponde a una bonificación compensatoria que tiene por objeto mantener el monto líquido de las remuneraciones que perciben los servidores. Bueno, ya terminé de definir las asignaciones permanentes, por lo tanto ahora corresponde que conversemos acerca de las asignaciones transitorias. No tienen como una definición propiamente tal, pero sí se señala en el artículo 26, inciso segundo de la ley 19.664 que las remuneraciones transitorias van a ser fijadas y concedidas por el director del servicio de salud que corresponda, y dentro de los rangos que establecen las disposiciones pertinentes de la ley y su reglamento. Los tipos de asignaciones transitorias que existen son la de responsabilidad, estímulo, la bonificación por desempeño individual y por último la bonificación por desempeño colectivo. La asignación de responsabilidad se encuentra regulada por el artículo 34, el artículo 34 de la ley número 19.664. Esta asignación está destinada a retribuir la importancia o jerarquía de los cargos directivos y el ejercicio de funciones de dirección, coordinación, supervisión o mando encomendadas a profesionales funcionarios. Dentro de la asignación de responsabilidad podemos encontrar a los cargos de planta directivos, a los funcionarios de calidad de planta o a contrata, o a los funcionarios en calidad de planta o a contrata que realicen funciones de
dirección, supervisión, mando de apoyo en servicios clínicos o unidades de apoyo. Entonces, otras consideraciones que también tenemos que tener respecto a la asignación de responsabilidad es que el monto por esta asignación corresponde a un porcentaje entre el 10 y el 130% del sueldo base. Un reglamento es el que establece la determinación de dicho porcentaje en virtud de la naturaleza y la complejidad del recinto de salud. La asignación será determinada por una resolución fundada del director de cada servicio, según la disponibilidad de presupuesto. La asignación de estímulo la podemos encontrar tanto en el artículo 28, letra B, como en el artículo 35 de la Ley 19.664 y además en el Decreto Supremo número 847 del Ministerio de Salud del 2001. Corresponde a una asignación que puede otorgarse por las horas de jornada semanal que los profesionales funcionarios desempeñan en actividades, lugares o condiciones especiales o por las competencias profesionales exigidas para determinados puestos de trabajo que el servicio de salud correspondiente requiera para incentivar y cumplir así los planes y programas en materia de salud. Dentro de las asignaciones de estímulo están las jornadas prioritarias, las competencias laborales y las condiciones y lugar de trabajo. Las jornadas prioritarias, en el desempeño de sus funciones diurnas de cada servicio, según se definan como necesarios. Se dispondrá del presupuesto lo equivalente a menos de 1.000 jornadas prioritarias de 22 horas semanales para los profesionales de la etapa de planta superior, las que particularmente van a corresponder a una asignación equivalente a 125.000 pesos. Las competencias laborales corresponde a la valoración de un determinado puesto de trabajo, según formación, capacitación, especialización o competencia del personal que lo ocupe. Luego, las condiciones y lugares de trabajo corresponde a una asignación que supone realizar labores en lugares aislados o que impliquen un desplazamiento a lugares de difícil acceso o que se presten condiciones especiales de desempeño. Otras consideraciones que tenemos que tener respecto a la asignación de estímulo es que la asignación por alguno de estos conceptos consiste en un porcentaje que no puede exceder al 180% del sueldo base, que se otorga mediante una resolución fundada del director del servicio de salud respectivo. Se determinarán las causales y los porcentajes específicos asignados a cada uno de los conceptos que componen esta asignación. Se otorga en la medida en que se mantengan las circunstancias que le dan origen a la misma, siendo compatible con los estímulos que se otorguen en razón de una comisión de estudios. Cada 3 años, el director del servicio de salud debe evaluar la mantención de esta asignación, estableciendo las asignaciones por resolución fundada nuevamente. Luego, la bonificación por desempeño individual se otorga un incentivo anualmente a los profesionales mejor calificados de cada establecimiento. Esta asignación está asociada al proceso de calificaciones y se pagará anualmente al 30% de los profesionales funcionarios de cada establecimiento mejor evaluados. La determinación de los montos se encuentra establecida en el artículo 36 de la Ley 19.664 y va del 10 al 15% de los profesionales mejor evaluados y el 5% a profesionales que les sigan en orden descendente de evaluación, hasta así completar el 30% antes mencionado. Otras consideraciones de la bonificación por desempeño individual. Su cálculo del porcentaje se realiza respecto al total anual de las remuneraciones, considerando sueldo base, asignación de actividad y asignación de experiencia. La asignación se paga en 2 cuotas durante los meses de julio y diciembre de cada año al proceso de calificación. Y esta asignación es muy importante para que se den cuenta en su liquidación de sueldo que no es imponible para efecto legal alguno, tal y como lo señala el artículo 38 de la Ley 19.664. Luego, la bonificación por desempeño colectivo. Esta se otorga al conjunto de profesionales de las unidades de trabajo que deban cumplir las metas de desempeño institucional que convengan con el servicio de salud o con el establecimiento correspondiente, según sea el caso. Otras consideraciones de la bonificación por desempeño. Esta bonificación, en la medida en que se cumplan las metas establecidas, corresponde hasta un 10% del total anual de las remuneraciones pagadas por concepto de la suma del sueldo base, asignación de antigüedad y experiencia calificada, según corresponde según el artículo 37 de la Ley 19.664. Los programas anuales de trabajo deberán ser celebrados entre los directores de los establecimientos y el servicio de salud que corresponda, porque cada uno tiene su propia necesidad, antes del 30 de noviembre de cada año.
Estos programas deben ser consistentes respecto al que celebra cada servicio de salud con el Ministerio del ramo, a más tardar del 31 de diciembre de cada año. Al final de esta presentación tenía la intención de poner un ejercicio práctico. No le voy a preguntar nada a nadie, es más que nada para que ustedes puedan ver cómo se ve reflejado aquello que les he conversado durante esta presentación en su liquidación de sueldo. Para eso, un colega me prestó su liquidación de sueldo, que está censurada, claro, para que ustedes puedan ver en dónde se encuentran cada una de las asignaciones de las que les comenté en esta presentación. Aquí se trata de un profesional EDF que trabaja en un hospital, que ya lleva una antigüedad de 2 trienios y que es un odontólogo que se encuentra en un EDF que trabaja 44 horas. Y como pueden ver aquí, las asignaciones permanentes que se encuentran en su liquidación de sueldo está, por supuesto, el sueldo base, la asignación de antigüedad, la de reforzamiento profesional, la bonificación complementaria de la ley 3501, la bonificación complementaria de la ley 18.566 y la bonificación complementaria de la ley 18.675-10, que estas últimas tres son las otras como, asignaciones permanentes que les mencioné como al medio de la presentación, que no están explícitamente en la ley 19.664, pero igual son muy importantes. Y además, último está el estímulo por condición especial, que corresponde a una asignación transitoria. Bueno, y al final con Roberto pusimos esta frase que consideramos que es muy bonita y señala que cada cirujano dentista es un arquitecto de sonrisas, un defensor de la salud bucal y un custodio de la ética profesional. Cada decisión, cada diagnóstico es una pieza crucial en el rompecabezas de la atención odontológica en salud pública. Bueno, espero que les haya parecido bien la presentación y que les pueda ayudar a conocer un poco más en qué consiste y qué significa su liquidación de sueldo. Muchas gracias, Andrea. Vamos a partir ahora con las preguntas que vamos a ir contestando una a una en el chat. Bueno, el doctor, en primer lugar, el doctor Erwin Scholz, dígame doctor si pronuncio mal su apellido, nos pregunta respecto a si un profesional con 44 horas y un horario de 8 a 17 horas puede recibir la asignación por jornada prioritaria. Y ahí, doctor, lo primero que hay que responder es que lo importante cuando hablamos de asignaciones de estímulo, independiente sea por jornada prioritaria o lugar alejado u otra, es revisar la resolución que emana del director del servicio de salud. ¿Por qué? Porque la jornada prioritaria la determina, no está determinada por ley y el director del servicio de salud puede establecer cuáles van a ser esas jornadas prioritarias. Entonces, lo importante para poder resolver su duda es ver esa resolución que fija las asignaciones prioritarias en su porcentaje y por los conceptos que se van a entregar para ver a qué profesionales que trabajen en esos horarios que el director ha decidido de manera autónoma que son prioritarios, le cabería recibir tal asignación, ¿ya? Habría que revisar, doctor, en qué entendido ahí por parte del servicio. Yo no sé en qué servicio de salud trabaja usted, pero lo importante para poder resolverle la pregunta con mayor profundidad es revisar esa asignación, esa resolución que se dicta cada 3 años por parte del servicio de salud. ¿Qué es importante respecto de esta resolución que determina las asignaciones? Que en el caso que el director del servicio no haya renovado cada 3 años esta resolución, se entiende prorrogada por 3 años más la resolución antigua que no ha actualizado las asignaciones de estímulo. Ahí vale la pena anunciar de que hemos recibido varias consultas por parte de colegas colegiados en razón de ciertas acciones que están ocurriendo y que desde el área jurídica estamos estudiando, con motivo de que hay una cierta área gris en la legislación, particularmente en la 1964, de qué pasa si el director del servicio, antes de los 3 años, por un tema presupuestario, decide modificar estas asignaciones, porque generalmente se modifican en perjuicio a veces de nuestro cirujano dentista y valorando otros profesionales funcionarios acogidos a la 19664. Entonces, es importante para nosotros desde el área jurídica que cuando ocurra
este cambio introspectivo antes de los 3 años, ustedes nos hagan las consultas vía correo electrónico, van a llegar toda esa información para que así nosotros podamos estudiar esos antecedentes y remitir el reclamo o la consulta correspondiente a la Contraloría en razón de que creemos en esa tesis que estamos elaborando, de que si el director de servicio no modificó la asignación de estímulo, no puede modificar los porcentajes que se le entregan a cirujanos dentistas de manera arbitraria. Ahora vamos con la pregunta, no sé si, doctor Ervin, si está satisfecho con la respuesta y pues quizás si lo estima pertinente abrir su micrófono para pasar a la segunda pregunta. Sí, sí, hola, muchas gracias. Sí, estoy conforme, voy a pedir la resolución. Perfecto, Esa es la duda que tengo. pídala, doctor, y así nosotros también la podemos estudiar y colaborar con usted. Ojo, que la asignación por jornadas prioritarias se le entrega a cualquier profesional que trabaje en esos horarios, ¿ya? Obviamente profesional de la 19664, sin importar si es cirujano, médico cirujano, perdón, bioquímico o cirujano dentista. Cualquier profesional que trabaje en ese horario, por ley le corresponde esa asignación, ¿ya? Pero es discrecional, ¿no? Del director del centro, porque ¿por qué uno sí lo puede recibir con un horario y una cantidad de horas y otro no lo estaría recibiendo? Como le digo, doctor, en ese caso habría que estudiar con mayor profundidad los antecedentes, pero yo a primeras luces le puedo decir de que, de acuerdo al concepto que esgrimió Andrea, esa asignación por jornada prioritaria se entrega a los profesionales que trabajan en ese horario, ¿me entienden? Entonces ahí no estaría habilitado el director de servicio para hacer una discriminación, cosa distinta que es de otro tipo de asignaciones por ejemplo, especialidades en falencia u otras que se entregan cuando el servicio de salud quiere potenciar a ciertos especialistas que tienen escasos dentro de su servicio de salud. Ahí sí la ley permite cierta discriminación, pero en lo particular, la asignación de estímulo por jornadas prioritarias es para cualquier profesional que trabaje dentro de esa jornada. Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos con la pregunta del doctor Carlos Galás, que nos habla respecto a la bonificación por desempeño individual. Nos pregunta si esta debe realizarse por sorteo. Pasa que a veces se tiene la incertidumbre que sea al azar y coincide que muchas veces la reciben los mismos de siempre. ¿Se puede pedir revisar el sorteo? Ya, usted me manifiesta, doctor Galás, que la asignación de bonificación por desempeño individual se entrega aleatoriamente en razón de un sorteo y ese sorteo a algunos siempre le toca a los mismos. Ahí no sé, Andrea, si tú tienes algo más que profundizar Sí, respecto a esta asignación. lo que yo entiendo y según lo que señala la ley es que no es un sorteo, sino que se hace un listado de los profesionales mejor evaluados y se les entrega un 30% a dichos profesionales y en la lista 1 de distinción está el porcentaje que se entrega del 10 al 15%, que son a los profesionales mejor evaluados, y posterior a eso está la lista 2 de un desempeño bueno, que se les entrega el 5% restante, pero tengo entendido que en la ley no se señala un sorteo propiamente tal, sino que es una evaluación que se ordena en lista. Perfecto. Yo tenía entendido lo mismo que la abogada Andrea. Ahí, doctor Carlos Galás, sería bueno, porque nosotros no tenemos control sobre los 29 servicios de salud que hay en el país, de que pida la lista y pida también la tabla de entrega de la bonificación, porque obviamente si llegase a existir una figura que no está contemplada en la ley y que se está haciendo un sorteo, nosotros como área jurídica del colegio tenemos la obligación de llevarlo a Contraloría y que esto se corrija a la brevedad posible por parte del servicio de salud. Porque recuerden, que la entrega de asignaciones es algo que está regulado por ley. Entonces, los directores de servicio no pueden hacer acciones fuera de lo que establece la ley. Obviamente, yo estoy hablando como desde lo jurídico, pero en la práctica pasa una serie de situaciones que a veces no están con la ley. Entonces, si usted, doctor Carlos Galás, nos hace llegar esa información, para nosotros sería de vital importancia poder revisarla para ver que en caso alguno no se esté realizando un sorteo para la entrega de esa asignación. Vamos con la pregunta del doctor Villablanca, que dice que este año fui beneficiado con el 5% del bono en desempeño individual, pero ¿cómo saber si me pagaron las 2 cuotas de una vez? Porque solo Roberto, recibí... Sí, disculpe, doctor Chamorro. disculpa, muy buena la charla, quería hacer un alcance. Lo que pasa es que, claro, ustedes se reflejan en lo que dice la ley, que es como la parte legal,
Pero lo que pasa es que a veces, por ejemplo, se le paga el 30% a los profesionales, pero ese 30%, por ejemplo, son 20 profesionales y mejor evaluado por lista máxima hay 40. Entonces, por eso mi colega preguntaba cómo se hace en el fondo la diferencia, en que en el fondo hay 40 mejor evaluados y hay cupo para 20 nomás. Por eso él hablaba de un sorteo. Perfecto. Por eso, doctor, en el caso particular de su servicio de salud, que desconozco cuál es, sería bueno revisar como, con mayor detalle la información, porque lo que yo le tengo que decir que es desde lo jurídico, hay un tema obviamente de asignación presupuestaria para la entrega de esta asignación, pero el director del servicio no puede realizar acciones que no estén contempladas en la ley, y ahí habría un vicio de nulidad. No sé si me voy a entender, o sea, él no podría sortear, si la ley le permite realizar un sorteo, lo podría hacer. En el caso de que la ley no lo permita, él tiene que hacer las acciones que están reguladas en la ley 1964. Entonces es importante estudiar caso a caso, obviamente, cómo ocurren estas situaciones, porque también en el estudio que hemos hecho desde el área jurídica, nos hemos dado cuenta que frente a la entrega de estas asignaciones, hay criterios dispares por parte de los directores del servicio. Y eso es algo que nosotros necesitamos recopilar esa información para después, cuando vayamos con nuestras directivas a la subsecretaría de redes asistenciales, pedir de manera obviamente política, de que haya una suerte de homogenización de cómo se entregan estas asignaciones a todos nuestros profesionales funcionarios. Pero para poder construir ese discurso y esa solicitud, nosotros necesitamos contar con estos antecedentes para poder también entregar una respuesta más detallada en razón de lo que me expone doctor Chamorro y doctor Carlos Galá. Gracias. No, no se preocupe, doctor. Ya, el doctor Cristian Villablanca nos habla respecto a cómo saber si me pagaron las 2 cuotas de una vez, porque solo recibí un pago durante todo este año. Ahí no sé si nos puedes apoyar, Andrea, con el tema de la asignación por el bono, perdón, de desempeño individual. La norma regula la entrega en 2 cuotas, pero aún así sería importante que tú revises tu liquidación de sueldos y hagas el ejercicio matemático para ver cuánto habría sido el bono que te debería haber llegado, para así darte cuenta de que te lo hicieron de una sola vez y si no, acercarte, no sé si, no, sé que no todos los servicios de salud lo tienen o no todos los hospitales lo tienen, un encargado de recursos humanos previamente tal, y si no, a la persona encargada de las remuneraciones también te recomendaría acercarte para que le puedas consultar por el segundo pago o si es que fue realizado en una sola cuota. Porque también, como dice Roberto, hay que estar pendiente de cuánto fue el presupuesto designado para la entrega de esa asignación. ¿Puedo hacer una consulta? Yo te hice la Obviamente. consulta del 5%. Ujú. Me quedó una duda porque en la presentación salía que no era imponible bajo ningún punto de vista. En ningún impuesto se paga como la totalidad. Lo que pasa es que estaba revisando la liquidación de este bono que me pagaron. Voy a hacer el ejercicio matemático, como dices tú, para ver si efectivamente están las 2 cuotas incorporadas en una, porque el proceso viene atrasado hace bastante tiempo en mi servicio propiamente tal. Pero me aparece en la liquidación que tiene el descuento de, te lo digo al tiro, ahora estoy revisando, de un impuesto único. Ah, sí, pero el impuesto único de segunda categoría nos afecta a todos y solamente se va a afectar a aquellas partidas que sí son imponibles, pero a esa no, Exacto. específicamente. Ah, perfecto. Ya, súper. Entonces, en teoría, está correcto este descuento que están haciendo del bono. Así es, doctor. O ¿Sí? sea, Ya, para el cálculo de su impuesto, esa asignación no debiese ser sumada en el total que aparece en su liquidación. ya, súper. Me quedó claro. Muchas Ningún, gracias. ningún problema, doctor. Bueno, Vamos, Cristian. con el doctor Carlos Muñoz, que nos habla desde la APS. Le comentamos, doctor, que una vez que está el colegio en planes de generar el capítulo APS, vamos a preparar una presentación respecto de las asignaciones de la ley 19.378, porque no son las mismas asignaciones, hay otro tipo de asignaciones. Nosotros no podemos olvidar que con la municipalización tanto de la salud y la educación se crearon figuras jurídicas no idénticas, sino más bien similares. Entonces, en el caso de la APS, nosotros nos podemos comprometer, doctor Muñoz, para después, posteriormente, hacer otra presentación con los colegas que trabajan en APS respecto específicamente a las asignaciones que están reguladas en ese cuerpo normativo. Pero hoy día excedería del campo de conversación que nosotros empecemos a profundizar sobre ese tipo de asignaciones. Pero sí,
hay otras asignaciones dentro de la ley 19.378. Voy a pasar, no sé si quedó bien ahí, doctor Carlos Muñoz, con esa breve explicación. Hola, Sí, buenas, ¿me escuchan? sí, lo escuchamos. Muchas gracias, sí, era más que nada, es como un tema para largo porque nos tienen contratados como especialistas en una municipalidad haciendo funciones como si estuviéramos en un hospital o CRS. Ujú. Entonces la duda iba en ese sentido, pero entiendo que puede ser muy larga y puede salirse un poquito del tema actual. Así que voy a estar muy pendiente de esa nueva charla. Muchas gracias. Perfecto. Ya, la doctora Sandra Catalán nos consulta qué se puede hacer si no están pagando las asignaciones permanentes. Ya. Bueno, doctora Catalán, en el caso hay que distinguir porque hay ciertas asignaciones permanentes que dependen de la estado presupuestario, pero usted cuando no le paguen siempre se puede asesorar por el área jurídica del colegio, pero lo importante es recurrir lo antes posible a la Contraloría. ¿Por qué? Porque hay una norma específica en el Estatuto Administrativo que establece que usted solamente puede pedir lo que no le han pagado hasta 6 meses de desfase, ¿ya? Lo establece expresamente la norma, hay una amplia jurisprudencia de la Contraloría en ese aspecto, por ende, lo importante es que apenas usted detecte que le han dejado de pagar alguna asignación, esto puede ocurrir por dos fenómenos a mi modo de ver, que es uno, que cambió la resolución del director de Servicio de Salud y hay ciertas asignaciones, no, pero estamos hablando de asignaciones permanentes, que cambió su calidad jurídica en algún caso y ya no le corresponde alguna asignación, o derechamente hay algún problema presupuestario en algún servicio de salud y están cortando las asignaciones, y en ese caso, doctora, nuestra recomendación es que nos envíe un correo, se acerque lo antes posible a nosotros para que nosotros le podamos dar la orientación específica que necesita y eventualmente recurrir a la Contraloría General de la República para que ellos le den la instrucción obligatoria al servicio de salud que a usted le tienen que devolver esos emolumentos que por ley le corresponden. ¿Hasta cuánto tiempo pueden devolver? Hasta 6 meses, doctora Sandra. Disculpe un poco que voy aquí. Aquí nos pregunta la doctora Angélica Orellana, en septiembre el sueldo base era de... ¿Sí? Ya. La doctora Orellana nos pregunta que en septiembre el sueldo base era de 1 millón y tantos, ¿por qué el colega tiene otro sueldo base? Ahí lo tendríamos que estudiar, doctora. La verdad no tenemos un estudio comparativo de todos los sueldos base. Quizá el sueldo base habría que ver bien cuál es la comparación, pero es un tema que podemos comprometer su análisis y su estudio, ¿ya? No, tampoco lo sé por qué tiene otro sueldo base el colega, ¿ya? Con el doctor Matías Andreo nos pregunta qué tanta libertad tienen los servicios para establecer las resoluciones de asignaciones transitorias. ¿Hay alguna que son más largas que las propias con distintos estímulos dependiendo del estamento médico? Ya. Ya, doctor. Este es un tema que llama harto la atención y es un tema que tenemos que dar harta vuelta nosotros como gremio, porque ha ocurrido que históricamente la negociación de los pagos de las asignaciones transitorias ha sido algo que los directores de los servicios han negociado muy a puertas cerradas con el gremio médico. Y es algo que nosotros hemos venido hace poco tiempo integrándonos en estas conversaciones. Ahí está el ejemplo de lo que está ocurriendo en Valdivia y en otros servicios de salud donde estamos participando de esta negociación. ¿Por qué? Porque cuando el director del servicio está pronto a que se acabe la vigencia a los 3 años, se sienta con los gremios a ver cuánto va a entregar en cada una de estas asignaciones transitorias. Entonces, lo importante ahí es que nosotros como colegio estemos participando de estas distintas mesas, pedir, obviamente, a través de sus dirigentes regionales, ser incluidos en estas mesas, pero para eso lo primero que hay que tener es la resolución que se dicta cada 3 años de la asignación de estímulo para saber cuánto está pronta a vencer, analizarla y poder ver también en qué asignaciones transitorias el servicio está falente o se deben a los cirujanos dentistas. Ahora, ¿qué libertad tienen obviamente los servicios? Obviamente es la libertad presupuestaria,
pero hay asignaciones que se entregan históricamente a distintos profesionales por los profesionales, por ejemplo, que trabajan en lugares alejados o los que tienen cierto riesgo con el tipo de pacientes que atienden, por ejemplo, pacientes con VIH o las personas que trabajan con material radioactivo, son siempre asignaciones transitorias que se entregan continuamente. Generalmente en las que hay más disparidad y debate entre las distintas profesiones de la 19664 son las que se entregan por especialidades falentes. Y ahí obviamente se entregan muchas asignaciones a los especialistas, principalmente en el área médica, pero nosotros hemos entrado también a debatir respecto a cómo los servicios van a resolver las listas de espera, principalmente la lista de espera en endodoncia y ortodoncia, que creemos que ahí tienen que potenciar y asignar transitoriamente como especialidad falente a quienes ejercen la especialidad de endodoncia o ortodoncia, que son especialidades que de acuerdo al listado de acuerdo a la lista de espera son las que tienen un desfase mayor. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de ortodoncia, 2 años de desfase en la lista de espera. Entonces también es importante que nosotros como colegio, con nuestros dirigentes, podamos ir también a tocar la puerta al director de servicio en decir de que tenemos interés en poder también conversar y a ver cómo se viene estructurando esta nueva resolución. También pasa que en algunos servicios de salud históricamente no la cambian y la resolución es muy antigua, pero a veces esa resolución antigua es conveniente para cirujanos dentistas. ¿Por qué? Porque nos han modificado los valores que se entregan en las distintas asignaciones. Ya, acá una pregunta, ¿qué asignaciones son las que se pierden cuando se está en etapa de formación? En la beca. Ya. Obviamente, doctor, hay que entender que hay algunas asignaciones, generalmente las transitorias, que no le debiesen llegar porque cambian las condiciones. Hay que entender de que, como bien señalaba Andrea en su presentación, las asignaciones se entregan si siguen mediando las circunstancias que le dieron origen. Por ende, si usted ya no está trabajando en el servicio de salud en la jornada prioritaria, no debiese recibir ese tipo de asignación, ¿ya? Entonces ahí también hay que estudiar bien como el caso a caso, en el caso de doctora Ana Hernández, para saber en su caso particular si usted está en la beca, porque no hay que olvidar que usted sigue dependiendo del servicio de salud en el cual está contratada, a usted la entregan en comisión de servicio, a otro servicio, pero el pago de sus asignaciones y de su sueldo base sigue saliendo del el patrimonio del servicio de salud donde usted depende. Entonces habría que, en su caso, doctora, estudiar bien cuáles son las asignaciones de su servicio de salud y cuáles se le podrían entregar y cuáles no. Pero yo siento, por responder de manera rápida también, que por ejemplo por trabajar en lugar alejado, porque ese lugar es alejado dentro del servicio, no le correspondería y generalmente yo creo que las transitorias le dejarían corresponder. Pero por ejemplo las por antigüedad o las por antigüedad, ¿sí? Es una que solamente depende de que usted tenga la cantidad de años en estos trienios en el servicio, o la de retención de especialistas, que fue una asignación que se ganó en las negociaciones del 2016, cuando el doctor Danjo era presidente, que es una asignación que solamente se le entrega a los profesionales por el hecho de tener la especialidad registrada en la superintendencia, no por ejercer la especialidad dentro del servicio. Entonces ahí es importante ver en este caso cuál es su caso particular para poder ir respondiendo. Ya, ¿Te puedo hacer una consulta, Roberto? y obviamente, doctora. Sí, ¿Aló? sí, Mira, doctor, no hay problema. en relación a lo que tú estabas hablando, eso que tú te referías, esa asignación que decías que se había ganado es la asignación de permanencia, que se da cuando tú Exacto. estás inscrito en la super. Pero no, mi consulta es otra. Por ejemplo, cuando yo estoy acreditada en una planta de experiencia calificada, por ejemplo, planta nivel 2, y yo aumento mi cantidad horaria, ¿cuánto tiempo es legal que no te paguen esa asignación? La diferencia, por ejemplo, si yo tenía 33 horas y estoy acreditada en planta superior nivel 2 y aumento a 44 horas y me queda un delta de deuda de 11 horas, y en el fondo esa es una asignación permanente, pero como digamos, esos dineros están pagados de una bolsa como anual, ¿cuánto tiempo se debe Exacto. demorar eso en que te paguen esa asignación?
Lo que puede ocurrir ahí, doctor, en su caso, acá obviamente estamos pensando en abstracto y disculpe si no tengo la precisión para responder in situ la pregunta, pero si usted, por ejemplo, dentro del año pasó a tener esta mayor carga horaria, es algo que quizás el servicio no contempló en su asignación presupuestaria. Entonces, la idea es que usted haga la solicitud para que el próximo año, cuando se negocie la ley de presupuesto que ya está negociada, esos emolumentos ya estén asignados a usted. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es muy importante la solicitud y las preguntas que usted, obviamente, usted siempre se puede apoyar en el área jurídica o a través de su directivo, se le hagan al director de servicio. ¿Me entiende? Porque ahí hay que preguntarle, oiga, usted ahora tiene a esta persona con esta calificación profesional, usted quizás no lo contempló en la asignación presupuestaria de este año, pero usted tiene la obligación como director de que para el otro año, cuando le pregunten de la subsecretaría de redes asistenciales cuánta plata va a necesitar, usted ponga que tiene esta persona con esta necesidad de aumento por esa asignación. No se han ¿Cuántos? demorado. Ah, Sería bueno entonces, doctora, que en su caso específico usted nos mande todos los antecedentes y nosotros también podamos hacer la consulta en Contraloría, porque no es justificable que se demoren. Es entendible el ejemplo de un año, dentro de un año, ¿ya? Pero hay que ya. entender que a cada servicio de salud se le pregunta sobre su estructura presupuestaria, vale decir, pagos de remuneraciones, de asignaciones, de personal de una vez al año. Entonces, cuando el servicio entrega esa información a la subsecretaría de redes asistenciales, quien es quien después va a través de la ministra a pelear la partida presupuestaria de un año a otro, porque la ley presupuestaria es anual, esté esto contemplado. Pero a veces, obviamente, doctora, puede ocurrir que no lo hayan contemplado y ahí tenemos que hacer todo el lobby desde el colegio para poder ver que a usted le contemplen el pago de esos emolumentos. ¿Ya? Porque el servicio siempre se puede escudar históricamente, sobre todo en la asignación que usted señala, de que no está dentro del presupuesto, pero eso no puede ser eterno. O sea, ¿me entiendo? O sea, el servicio tiene la obligación de decir, oiga, tengo todos estos profesionales que les corresponde esta asignación, sobre todo los de planta superior, necesito que me dé presupuesto para esto. Entonces, esa excusa que a veces se argumenta por parte de los directores no se puede sostener de manera eterna, doctora Paz. Entonces, es importante que nosotros también desde el colegio hagamos todas las consultas y las instancias de lobby correspondientes para poder pedir de que esté contemplado en la ley de presupuesto el pago de esa asignación. Ahora bien, Pero, usted, pero dígame, legalmente, por ejemplo, el servicio, ¿en qué tiempo, hasta cuánto tiempo tiene para pedir esos dineros? Porque, por ejemplo, si terminamos la acreditación en mayo, o sea, tú me ¿Mm? dices ya, no sé, pueden pedir el dinero hasta septiembre, octubre y ya para que lo paguen para el próximo año, pero si claramente, si terminamos la acreditación en diciembre, obviamente no lo van a poder pedir hasta el próximo año. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cuánto tiempo, en qué tiempo es que ellos tienen para pedir la asignación, o sea, para pedir los recursos? Lo que ocurre, doctora Paz, es que ellos una vez al año le tienen que reportar cuántos recursos van a tener de acuerdo a su planificación del año siguiente. ¿Me entiendes? Pero siempre el director del servicio tiene atribuciones de enviar presupuestos de un lado a otro. Entonces es importante ver en su caso hace cuánto a usted le corresponde esa asignación y hace cuánto no se la están pagando. ¿Me entiendes? Porque Súper. obviamente lo que ocurre en los servicios de salud es que se piden, no sé, pensemos, no sé, 500 mil millones de pesos, pero no ejecutan todo el presupuesto. Entonces es importante también ver en su caso particular qué está ocurriendo para hacer, como le digo, la instancia. Legalmente el director de servicio no tiene una obligación, sino más bien de reportarle a la subsecretaría de redes asistenciales cuánto dinero va a necesitar para poder ejecutar los planes. Obviamente hay que entender que no solo es remuneraciones, sino más bien hay planes de salud, planes territoriales, mantenimiento de los hospitales, mantenimiento de los CEFAM, que todo eso se pide en una bolsa grande con distintas glosas a la aprobación del legislativo, en este caso la aprobación de ley de presupuesto, que es algo que pasa desde el Servicio de Salud, pasa por el Ministerio de Salud, después va a Hacienda y después se lleva al legislativo. Entonces son varias instancias que hay que ir contemplando, pero lo que quiero ir, doctora, para no extenderme también en su pregunta, es que algo que tenemos que revisar y quizás si se está contemplando alguna irregularidad, llevar esto a Contraloría, porque sería raro que usted pase más de 6 meses sin que le paguen una asignación que corresponde por ley.
Roberto, Excelente, disculpa, gracias. ¿puedo hacer una consulta? Sí, obviamente. Mira, lo que pasa es que yo te preguntaba recién sobre la libertad que tiene el servicio para poder definir el tema de las asignaciones transitorias, porque, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo hay médicos y odontólogos que son EDF. Perfecto. Entonces, el hospital o el servicio considera que el hospital donde yo trabajo es de un lugar aislado. Entonces, ellos reciben el estímulo como EDF por lugar aislado, ¿ya? Entonces, la resolución madre que ellos crean para estas asignaciones transitorias hacen una diferencia entre qué funcionario entró por el artículo 8, que me parece que son los CDF, o sea, quien postuló al terminar de su formación de pregrado, ¿no es Sí, cierto? Postulan a sí, esta lo entiendo. cuestión y le destinan unas plazas, ¿cierto? Versus el artículo 9, que son los que el director los contrata así, Contrata entre comillas, como a dedo, directamente, ¿cierto? Que uno entiende que directamente, la ley, el espíritu de esa ley es que ellos no se queden sin plaza, o sea, obviamente. que si alguien no postuló al EDF, ¿no es cierto? Ellos no se queden sin el cargo, sin ocupar el cargo, y ellos puedan tomar un médico, tomar un dentista y ponerlo en el cargo. Eso es lo que yo interpreto de ese artículo 8 y artículo 9. Pero ellos ocupan el artículo 8 y el artículo 9 para diferenciar una estructura de sueldo. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué libertad tienen ellos? Porque si la ley establece cómo te van a pagar el sueldo y ellos después ocupan esos artículos para diferenciar si vas a recibir o no vas a recibir un estímulo de asignación transitoria, yo no sé si esa libertad la tienen, pues, o sea, En su caso, doctor, ese médico EDF, no, yo si trabajo en ese hospital, soy distinto a ese médico EDF no, que trabaja en el mismo lugar, no es distinto, doctor. Y ¿me entiendes? ahí quiero ser bien claro, doctor, en decir, el artículo 8 y el artículo 9 de la 19664 nos habla de la forma de ingreso, De pero informe de ingreso, eso. la forma de ingreso, Claro. pero la carrera funcionaria es la misma, Ujú. ¿ya? Es la misma. Es la misma, es la misma. Y si estamos hablando de asignaciones por lugar alejado, solamente se tiene que cumplir el lugar alejado, ¿me Por entiende? eso, No se tiene que eso es lo que yo cumplir que entiendo. artículo 8, artículo 9, entonces usted va al lugar alejado, pero no le corresponde, porque Claro, lo que la entonces, ley ve en este aspecto, el espíritu de ujú, la ley es que a las personas que están en lugares bien lejos se les paga una asignación adicional por ir a ese lugar lejano, ¿me entiende? claro, No por si entró en el artículo 8, artículo 9. La ley, claro, entonces, cuando habla de la asignación, en ningún caso dice que el ya, director del servicio puede discriminar, ya, porque la discriminación no es discrecional, ¿me entiende? claro. La ley Ujú. le permite discriminar en ciertos casos. Por ejemplo, especialidades falentes. Le permite discriminar. Pero en el caso Claro. de lugar alejado no lo permite. Entonces sería bueno que usted también nos envíe esa información, doctor, porque, o sea, Sí, lo que esto pasa lo es que estamos además yo hice hablando, dígame. mira, usando mis palabras no técnicas, por supuesto, No, no se preocupe, doctor, si estamos y de los en una conocimientos conversación. básicos que uno puede tener en lo que uno entiende y quiere interpretar de la ¿Mm? ley, yo hice la ¿Mm? consulta de la Contraloría y la verdad es ¿Ya? que se demoraron mucho tiempo en responderme, mucho tiempo más de lo que habitualmente demoran, pero la respuesta fue como bien vaga respecto a que la resolución aparentemente no estaba equivocada. Entonces, yo no sé si ellos quisieron responderme en base a que creían que yo estaba cuestionando la resolución madre y no a que yo estaba cuestionando la resolución respecto a la ley, ¿cachai? Y ¿Mm? ahí es cuando uno de repente queda pillo, porque al final uno necesita como la asesoría jurídica técnica para poder, entre comillas, establecer si es que es correcto o no lo que están haciendo ellos, porque esto es una resolución del servicio. O sea, Obviamente. cualquiera que lee la resolución piensa que eso es correcto y a veces uno interpreta cosas que me parece que no son tan correctas. Pues no es, no es que porque sea resolución del servicio es un documento así como fehacientemente correcto. No sé si me explico al Tienen, o respecto. sea, yo le debo decir, doctor, que en mis años de experiencia hemos detectado varias ilegalidades en las resoluciones de Ya, servicio, ¿ya? ya. Y en eso ¿Y, quiero y ser cómo? súper claro, pero no le puedo decir sin revisar los No, sí, pues me antecedentes si hay imagino. una Me imagino. irregularidad. ¿Y cómo sería Pero a el ver, canal para poder hacerte llegar la información al usted la tiene que respecto? escribir a Ya, arialegal@colegiocirujanodentista.cl, pero lo importante, porque créame que nosotros, doctor, los abogados trabajamos igual que los odontólogos, necesitamos los antecedentes, ¿ya? sí. La Ujú. resolución, las Sí, comunicaciones que todo usted lo tuvo, tengo. porque todo Sí. eso nos va a servir para poder Ya. hacer un examen
¿cómo se llama? Una hipótesis diagnóstica, como dirían Súper. los dentistas, y poder Ok. darle una solución y ver si hay algún tipo de irregularidad o no, ¿ya? Ya. Pero también es importante, doctor, entender también importa cómo uno le pregunta a la Sí, Contraloría, no, pues sí, yo lo ¿ya? sé. Por eso te digo que Entonces, desde la ignorancia técnica que uno tiene de repente, quizás a lo mejor la forma en la cual yo hice la pregunta no fue la mejor, ¿cachai? Eh, pero entonces, lo podemos estudiar, doctor, y lo podemos considerar, pero de acuerdo por lo menos a lo que usted me comenta, es a todas luces irregular de que a un cirujano dentista de EF que entró por 8 o por 9 se discrimine en razón de la asignación de lugar alejado, ¿ya? ya, ya. A priori, gracias. Gracias No, por no se la... preocupe, doctor. ¿Aló, Roberto? No Por sé si me favor, escucha. sí, sí, Hola, ¿qué doctor. tal? Hablas con Claudio Sheik de Puerto Montt. Mira, quería consultar con respecto, bueno, y a propósito de la consulta que eh, realizaron los dos colegas, muchas de estas resoluciones son internas o no nos permiten ingresar o acceder a esas resoluciones. Eh, la forma o la vía para poder obtenerlas es a través de transparencia activa. Exacto, doctor. Usted tiene, o sea, lo primero, son resoluciones públicas, no son reservadas por ley. Y usted hace por transparencia activa la solicitud, si usted lo estima la podemos hacer nosotros, y el servicio tiene la obligación de entregar esa resolución, ¿ya? Porque si no, nosotros no sabríamos bajo qué lógica están pagando asignaciones o no dentro de un servicio, y es algo público. O sea, la verdad, todas las veces que la hemos pedido, por lo menos desde el área jurídica, o la han pedido otros funcionarios, se entrega la asignación. De hecho, debiese estar publicada en alguna parte, incluso del mismo servicio de salud, pero bueno. Habría que Efectivamente, ver en el caso de Puerto Montt, doctor, pero la pedimos y se la entregamos. No hay ningún problema en eso. perfecto. Quería tu respuesta con respecto a esa duda que tenía. Muy amable, gracias. No se preocupe. Bueno, no sé, me perdí un poco con las preguntas. Si seguimos, a ver. En línea con la pregunta de Carlos Galá, ¿a quién se solicita ese listado de funcionarios calificados? A recursos humanos, obviamente, se tiene que solicitar, doctor Sebastián Báez. Hola, disculpen, quería referirme a eso. En vez de recursos humanos quería escribir gestión de personas, pero me imagino que es la misma entidad. Exacto, exacto. Gestión de personal debiese tener la lista y las calificaciones de los profesionales, e incluso debiese tener el acto administrativo que dice de este listado a este número de profesionales se le va a entregar esa asignación. Yo acá, lo que están hablando los dentistas, la doctora Bernardita Caños o la doctora Orellana, no creo que el tema sea por sorteo o adeo, la verdad, doctor. Y eso me extraña porque en nuestra revisión de la ley, en ninguna parte dice la ley que en el caso de la asignación por competencias profesionales, si hay varios que tienen el puntaje, deba realizar un sorteo, algo que tenemos que estudiar, la verdad, doctor. Ahí podemos comprometer nuestro estudio, doctoras, para saber el tema del sorteo, si adeo. Pero yo creo que se establece por ley un orden de prelación en razón de a quienes les va a tocar la asignación y a quienes no, ¿ya? Perfecto. ¿Quiénes se consideran para la bonificación de desempeño para el caso de odontólogos, los que están en destinación de información o solo los que están en destinación? A todos, obviamente, hay que contemplar. O sea, la asignación, obviamente, por desempeño profesional se entrega indistintamente a quienes son médicos, químicos, farmacéuticos, cirujanos, dentistas. Ahí no hay ningún tipo de discriminación, ¿ya? Y la asignación de riesgo nos correspondería. Depende, doctora Orellana, porque ahí volvemos, la asignación de riesgo es una asignación transitoria y depende de lo que diga la resolución que dicte el director del servicio, ¿ya? Entonces hay que ver cuáles serían las actividades que se consideran riesgosas y si usted obviamente está realizando ese tipo, alguna de esas actividades definidas como riesgosas, le correspondería el pago de esa asignación transitoria. Respecto a la asignación de antigüedad,
si usted hizo un año en un servicio y 2 años en otro servicio, yo entiendo que sí debería entregarse la asignación de antigüedad, ¿o no, Andrea? Sí, porque es las funciones que se hayan realizado como profesional funcionario. Y la ley dice que es en cualquier calidad jurídica en los servicios de salud o sus antecesores. Entonces, no es independiente te la van a entregar sí o sí, a pesar de que un año hayas hecho, hayas trabajado en un servicio y luego 2 años en otro. Se considera igual para la cuenta de los trienios. Tiene que pedir una Ya, relación de servicio ahí el colega, de un servicio para otro, con la relación de servicio después se homogeniza el tiempo que tú llevas trabajando en el área pública. Puede ser en APS, de APS a un servicio de salud y así sucesivamente. exacto. Creo que ese, como dice el doctor Matías, ese es un certificado que se emite para el conteo de la antigüedad. Entonces, para que así los profesionales funcionarios no pierdan la antigüedad cuando pasa de un servicio a otro. Ya, hola, buen día. En cuanto a los funcionarios de EDF en etapa de formación que cursan un programa de especialidad, ya, corresponde el pago de la asignación de estímulo por programa de especialización. Ya, eso de nuevo, doctor Guillermo Sandoval, dependerá de cada servicio cuánto es el porcentaje que se paga por esta asignación por programa de especialización, que entiendo que es una asignación que se entrega por parte de cada servicio, director, perdón, de servicio de salud, ¿ya? Pero ahí Andrea, perdón, corrígeme si me equivoco, yo no recuerdo que haya una asignación de estímulo por programa de especialización, entonces habría que ver bien lo que dice la Quizás resolución. se refiere a la del periodo asistencial obligatorio, al Perfecto, pago. a la del pago, exacto, exacto. Habría que Ujú. verlo bien ahí, doctor, porque por lo menos en la ley no hay ninguna de estímulo por programa de especialización. Entonces habría que ver bien esa resolución lo que dice en su servicio de salud respecto a esa asignación. Ya, y esta, si me puedes ayudar, Andrea, con esta, la asignación de responsabilidad aplica solo para quienes se desempeñan en establecimientos dependientes del servicio de salud o también puede ser municipal. Ahí yo creo que habría que ver lo que dice cómo está la relación de la municipalidad, porque a veces ocurre que ciertos profesionales funcionados son entregados en préstamo a trabajar en ciertas municipalidades, pero si el profesional funcionario depende del servicio de salud, se le tienen que entregar esa asignación. Claro, ¿Ya? podría ser en la calidad de unidad de apoyo, quizá, o funcionarios de planta o contrata que van en calidad de apoyo destinado a la municipalidad, pero habría que corroborar la información. Sí, en ese caso yo también creo, doctor, que habría que corroborar la información porque pasa en algunos casos que mandan profesionales de ciertos servicios de salud a trabajar en el lo municipal, pero para todos los efectos de la ley, ese profesional es 19664 y está Ujú. trabajando bajo las carreras funcionarias 19664, bajo las asignaciones 19664, independientemente que él esté trabajando en una municipalidad o esté en una calidad de préstamo con la municipalidad. Es importante siempre, doctores, ir al origen de la relación que usted tiene con el Estado. Si esa relación partió por artículo 8, artículo 9 de la 19664, independiente usted esté trabajando en una municipalidad, usted es un profesional funcional del CN64 y le corresponde la carrera funcionaria de esa ley, ¿ya? En el caso del APS es distinto porque se puede entrar por la ley de APS y ahí obviamente con nosotros comprometemos para el futuro realizar una charla respecto a las asignaciones y la carrera funcionaria que está dentro del APS. Roberto, disculpa, pero la asignación de responsabilidad es una ¿Mm? asignación que paga el servicio de salud a los cargos de responsabilidad. Dígase jefe de servicios, jefe de unidades, jefe de departamento, que es, digamos, es una resolución que emite el servicio de salud y, digamos, todos los hospitales o hospitales, digamos, o consultorios que estén en relación con el servicio y de acuerdo a eso se distribuye la responsabilidad, pero hay un concurso para acceder a esa asignación de responsabilidad. No es como que yo diga, yo quiero esa asignación, sino que se me paga por yo desempeñarme, por ejemplo, como jefe de servicio de odontología, por ejemplo, jefa de una unidad de responsabilidad. Eso es la asignación de responsabilidad.
Claro, No como sé si- ser director de hospital o subdirector, entre otras Exacto. posiciones. o director de un CEFAM, por ejemplo. Ahí, no, quizá yo me di a entender mal, doctora Paz, porque yo concuerdo con usted lo que está señalando respecto a la asignación de responsabilidad, obviamente. Y te quería hacer una consulta más, Roberto. Cuando se terminan los 9 años y tú postulas, por ejemplo, a hacer etapa 1, Ya, planta eso superior. es a planta superior. ¿Eso es una sumatoria como de estímulo, de estímulo, digamos, económico por la permanencia, o tú pierdes asignaciones de la otra etapa anterior? Hay asignaciones del sueldo que se pierden por tú entrar a esta otra etapa de la carrera funcionaria. Depende, doctor, obviamente cualquier cosa se puede decir, depende del caso, pero Ya. hay asignaciones que se entregan independiente el profesional sea EDF o planta superior. Por Ya. ejemplo, la de lugar alejado es indiferente si el profesional está en EDF o en planta superior. ¿Ya? Por ejemplo, la de la de permanencia por la especialidad se entrega independiente, creo que si el profesional es EDF o planta superior, ¿ya? Entonces, hay ciertas asignaciones que se entregan, obviamente dependiendo de la etapa en la que uno esté, pero hay otras que se entregan de manera indistinta dependiendo del profesional funcionario esté o no en una planta o no. O sea, perdón, Ya. esté en una etapa o no. Entonces Y la ahí Lo última que tenemos pasa, que... pregunta, ¿te puedo y la decir última algo? pregunta que te... Sí, sí, sí. Sí, ¿Te puedo decir algo, colega? Lo que pasa es que cuando tú estás en EDF, tú recibes el 28% del reforzamiento profesional, y cuando tú estás en planta superior, recibes el 108%. Y cuando exacto. estás en planta superior nivel 1, el 40, en 2, el 82, entre el 102. Entonces, cuando tú pasas nuestra carrera funcionaria, cuando tú eres EDF y cuando pasas a planta superior, es solo ganancia. O sea, se nota mucho la diferencia. Eso. Ya. Ya. Y lo otro, mira, lo que pasa es que yo, porque he estudiado este tema por lo mismo, porque siento que como que de repente si uno no le pone ojo, como que al final hay asignaciones que no te pagan, y tenés que empezar como a ir a recursos humanos y tenés que molestar Exacto. hasta que te las pagan retroactivas. Pero yo me he fijado porque hay como una cierta nomenclatura que es homóloga entre todas las asignaciones de todos los servicios, que es como que aparece un numerito adelante del, no sé, por decirlo, del nombre del dinero que tú recibes. Por ejemplo, en la liquidación que mostró Andrea, ¿Mm? aparece adelante de, no sé, pues sueldo base, dice el número 26, por ejemplo. Y Claro, yo me he te refieres fijado, como a la partida. si hay como una nomenclatura para eso. Entonces, eso está en alguna parte para que uno pueda saber, por ejemplo, no sé, de la 1 a la 5 son las que tienen que ver con las asignaciones permanentes del título X, de la 6 a la 15. ¿Hay algún documento donde se exprese esa nomenclatura de cada asignación de la estructura del sueldo? Te puedo aportar, hay un manual del Colegio Médico que sale remuneraciones, y está la ley 15, la ley 19, las asignaciones permanentes y transitorias, y está súper claro. Sí, 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 yo lo conozco, es como un PDF. ¿Mm? eh, pero sí, pero lo que pasa Es es lo que, mismo. sí, lo mismo, pero delante de cada ítem, porque todos los servicios reciben asignaciones distintas, porque todos están en condiciones diferentes, no sé. Tienen Son las Entonces a mismas, procedimientos veces, distintos, de hecho, también. son pero las mismas claro, asignaciones, no son diferentes. pero pareciera ser que la nomenclatura o el nombre de esa asignación o el número que tiene ahí es igual en todos los servicios de salud. Sí, pues, Entonces, ¿por qué? Porque uno podría, entre comillas, compararse con el resto de los profesionales del mismo hospital donde uno trabaja, o que uno más o menos sienta que tiene características similares para poder más o menos ver si te están pagando lo que corresponde o no, si tienes que pedir, entre comillas, que te sumen alguna asignación que quizás no te están pagando. Entonces, por eso quería saber si existía algún documento donde salga esa nomenclatura del número que antecede no sé, al sueldo base, al Claro, estímulo por competencias profesionales, etcétera. te refieres, por ejemplo, cuando salía bueno, en la liquidación que mostré, que el sueldo base era el 0021. ¿Eso? Exactamente, porque si tú te fijas,
Eso es como transversal. En todo, no es Sí, que cada servicio de salud tenga como un código distinto para ese ítem, sino que eso es transversal. Pero sí, no he podido encontrar no sé dónde está ese, por decirlo de alguna manera, esa nomenclatura Es que del. búscalo en esta remuneración, es lo mismo. Si lo único que varía, lo que ellos dijeron recién, en el sueldo base, porque resulta que algunos servicios de salud, cuando quedó esa diferencia del reajuste del sector público, algunos pagaron en septiembre y otros en octubre. Entonces, por eso que se diferenció que en algunas partes el sueldo base de septiembre fue de uno y en octubre otro, pero es lo mismo para todos. Ok. Bueno, doctores, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de los colegiados asistentes. Yo tengo una pregunta, Por favor, doctora Barriento. ya, con respecto a la asignación de responsabilidad. Si bien hay un concurso de por medio, ¿cierto? Es facultad del director del establecimiento, por ejemplo, dejar algunas asignaciones fijas que él determine y que no vayan a concurso. Por ejemplo, como un ejemplo, en mi hospital hay 8 jefaturas de especialistas y el servicio de salud da 6 cupos. Por lo tanto, hay que hacer un concurso porque no alcanza para todos. Y se nos mencionó en alguna oportunidad que eso podía ser rotativo, entrar en una rotativa. Por ejemplo, el director decir, ya, yo voy a dejar 2 asignaciones fijas de las 6 y las otras 4 las vamos a rotar. Un año uno, un año otro año otro, para que a todos les corresponda. Eso no está estipulado en la ley. Yo no sé, desde el punto de vista legal, ¿eso se puede realizar así? O si bien, si entran a concurso, entran las 6, de acuerdo al mayor puntaje y punto, como lo dice la ley. Yo creo ahí, doctora Barrientos, obviamente me estoy aventurando en responderle porque tendría que analizar bien los antecedentes, pero lo que quiero que quede claro en base a todos los asistentes es que el director en ningún caso puede actuar sobre lo que establece la ley. Y si la ley no establece que haya un sistema de rotación para la entrega de la asignación de responsabilidad, el director del servicio no podría realizarlo de esa manera. Pero como le digo, hay que estudiar el caso particular suyo de su servicio de salud para ver cómo se están entregando esas asignaciones de responsabilidad. Pero lo importante y lo que hay que entender es que en derecho público, y esto es derecho público, las personas, o sea, los directores solo pueden hacer lo que la ley les faculta a hacer. Entonces, cualquier acto que esté fuera de lo que establece la 1964, el reglamento, la 15.066, se debiese entender por parte de la Contraloría como un acto ilegal. ¿Ya? Y eso es súper, pero también es importante, doctora, pues a veces es complicado responder estas preguntas porque tendríamos que estudiar toda la documentación y los actos y cómo está bien fundamentado por parte del director del servicio la entrega de esa asignación de responsabilidad. Ya. Y, por ejemplo, tengo otra duda con respecto a la asignación del lugar aislado. ¿Existe algo que determine qué lugar se considera aislado o lo determina cada servicio o es algo más formal que esté para todo, no sé, para todas las regiones, no sé, cierto kilometraje de la capital, regional? ¿Existe algo así que diga cuál es el lugar aislado? Lo determina cada director de servicio en esta asignación, perdón, resolución que sale cada 3 años. Y ahí ¿Ya? obviamente en la ley no hay un estándar que diga se entenderá por lugar aislado tal cosa y se lo deja a la arbitrariedad de cada director de servicio de salud. Pero ahí sería bueno estudiar bien qué ocurre en ese caso, doctora, ¿ya? Porque Por obviamente, eso, hay un documento, porque cuando nosotros hicimos la negociación hay un documento que se analiza, digamos, los kilómetros, el tipo de camino, el riesgo, o sea, digamos, la peligrosidad del camino. Hay un documento donde pero, en ese tiempo, me acuerdo, los prevencionistas de riesgo analizaban toda esa parte que hay, o sea, hay un documento.
Pero ese documento es en su servicio de salud, en el, la- en la... Cuando usted me dice un documento, doctora Paz, ¿cuál es la naturaleza de ese documento? Porque obviamente es un antecedente que el director del servicio de salud puede tomar en consideración para hacer esta resolución fundada, pero en la ley o en el reglamento hay que ver lo que dice la ley y el reglamento. Cuando el director del servicio cada 3 años moderniza o mantiene cada una de las asignaciones transitorias, porque la asignación de lugar alejado es una asignación transitoria, él se puede obviamente apoyar en distintos antecedentes. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si ese fue un documento ocupado específicamente por un director de servicio para tomar esa decisión, o es un documento que se elaboró por parte, por ejemplo, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales con alcance general. Si es así, sería Roberto, bueno. disculpa. Dígame. Ese documento lo puedes conseguir en el Ministerio de Salud, en la página, y de hecho es la forma como clasifican las zonas para los generales de zona, como A, B, C y D. Perfecto. Y luego se utiliza para lo que son artículo 9. Incluso tú puedes observar los porcentajes que corresponde a cada centro de servicio de salud. No es lo mismo Iquique que, por ejemplo, Punta Arenas, o no es lo mismo Alto Hospicio que Las Condes, por dar un ejemplo. Entonces, esos documentos, esas resoluciones se pueden obtener a través de la página del Ministerio de Salud. Hay que bucear un poco. Eso. Sumándome a las palabras del doctor Claudio, que no había querido aventurarme pensando que era algo que solamente aplicaba a los EDF médicos. Efectivamente, las plazas están desde la A a la E, otorgándote mucho más puntaje la plaza A y la plaza E menos puntaje en tu destinación. Y entiendo también que se consideran criterios como los que señalaba la doctora Claudia Paz, de peligrosidad en el camino, lejanía con un servicio de salud más complejo, entre otras materias. Y es importante lo que señala el doctor Claudio de bucear en la página del Ministerio de Salud para conocer cuál es el puntaje asignado a cada una de estas plazas para cuando escojan su lugar de destino. Y tarea para poder subir a la página del colegio, a lo mejor tener esos documentos a la vista para los colegas, tanto para los EDF como para los que de repente a lo mejor puede haber una variación en la asignación, etcétera. Sí, doctor Buena Matías, gracias información. por la idea. Otra consulta. En el caso de que tengamos alguna dificultad en nuestros servicios de salud correspondientes, ¿podemos asesorarnos con ustedes directamente para apelar, por decirlo de alguna forma, al servicio a recibir las asignaciones que tal vez corresponden y no se otorgan como está estipulado por cada servicio? ¿O cuál sería la vía que ustedes nos recomiendan? La metodología, Para doctora, es para poder, desde el Colegio Cirujano Dentistas, resolver y eventualmente reclamar cualquier suerte de irregularidad que exista en algún servicio es la siguiente. Usted tiene que primero ponerse en contacto con, obviamente, su capítulo, si pertenece al capítulo de EDF o al capítulo de especialista, y el ya, capítulo debiese tomar contacto con, primero, la directiva regional donde está radicado ese servicio de salud. ya, Una vez que se toma contacto con la directiva regional, nosotros le prestamos una asesoría particular, dependiendo del caso, y lo que primero debiese hacer la directiva regional es solicitar una reunión por ley del lobby para explicarle la problemática al director de servicio y buscar primero ya, una solución amistosa, por decirlo de cierta manera. Y en el ya, caso, dependiendo si hay una buena acogida por parte del director de servicio respecto a una eventual irregularidad que se detecte, el tema que hay. Si no se logra una solución amistosa con el director de servicio o el director de servicio de salud, porque acá pueden darse distintos escenarios, el director de servicio hace oídos sordos, pasaríamos tal vez a una actitud un poco más activa en razón de hacer la solicitud a la Contraloría.
En el caso de que la Contraloría acoja lo que se está solicitando, el director de servicio obviamente tiene la obligación de corregirlo. Ahora bien, si la Contraloría hace oídos sordos o ha pasado mucho tiempo sin una solución, ahí solamente y como última ratio se va a utilizar por parte del colegio o por parte, obviamente usted independientemente puede hacer la opción que estime pertinente, pero la judicialización de algún tema es algo que desde la perspectiva del colegio se hace como una vez que se queman todos los puentes, por decirlo así. Si en la conversación por ley de lobby no hubo buen resultado, si en la Contraloría se demora mucho la resolución, ya ha pasado mucho tiempo, solo si en ese caso se iniciará alguna acción de carácter judicial por parte del colegio. ¿Por qué? Porque el colegio necesita una serie de autorizaciones por parte del Honorable Consejo Nacional para poder iniciar cualquier acción de carácter judicial en contra de un servicio de salud en representación de algún cirujano dentista. Y también el colegio estudia de manera profunda ir con casos a la corte que va a tener un resultado positivo. Entonces, no cualquier caso y no frente a cualquier situación, doctora, el colegio va a acordar, y esto depende exclusivamente de cada consejero, si va a dar su voto para ir en una acción judicial en representación de algún cirujano dentista. Así que no sé si hay alguna pregunta respecto a esa metodología de trabajo que tenemos. Obviamente, también es importante decirlo, el área jurídica va a prestar la asesoría en cada una de estas etapas, tanto en la parte de hacer la primera minuta, en la parte de prestar asesoría a los directivos regionales que vayan a esta reunión con el director de servicio, en la parte que corresponde a elaborar el reclamo, la eventual solicitud a la Contraloría, y eventualmente también en la eventual acción de protección o otra acción que se emprenda desde el colegio ante los tribunales de justicia. Roberto, Roberto, disculpa, mira, sí, disculpa, es que no puedo dejar de, ya que tocaste el tema, no puedo dejar de no mencionar, porque mira, yo fui hasta hace un par de semanas consejero regional en Valparaíso. Todos Perfecto. conocen el tema de la ligua, Estamos ¿cierto? tanto lo conoce Claro. usted, doctor, Entonces, y ¿qué lo pasa? conocemos desde el área jurídica. Esa información que tú estás diciendo, me gustaría que me dijeras si es que realmente está objetivada ese flujo que tú acabas de decir ¿Mm? en los reglamentos, porque me parece que esa información no la maneja todo el mundo, todas las directivas, o por lo menos yo no la manejaba, y creo que el actuar tan retrasado que tuvimos nosotros en Valparaíso fue porque quizá no seguimos el flujo que tú dijiste. Porque aparentemente la información que se tiene es que el regional resuelve con lo regional y como que no podemos solicitar ayuda a la área jurídica del nacional porque tenemos que pasar la estructura del regional acá. Entonces, yo creo que acá, por lo menos acá no hay un abogado que preste servicio de forma continua en el regional de Valparaíso. Quizá hay algo que se tiene que hacer, no sé, bueno, eso es otro tema, ¿no es cierto?, que da para largo y que se tiene que discutir acá. Pero yo creo que si ese flujo que tú comentaste estuviese clarísimo, a lo mejor se hubiese actuado de otra manera. Yo dejé de ser consejero por lo mismo, porque creo que el actuar que se tenía en el consejo, a mí me pareció que tenía siempre un aletargamiento, la verdad, en el actuar, porque la reunión contigo la pedí yo hace mucho tiempo y me decían que no se podía hacer, que no se podía llegar a eso, que teníamos que hacerlo acá de forma regional, que la asesoría con usted era para otros temas. Entonces, me parece que es súper distinto a lo que yo entendí, y quizás lo que tú estás diciendo ahora marcaría un antes y un después, a lo mejor para los regionales de otros O lugares también. sea, nosotros, doctor, y también por eso Andrea Fuente Alba está acá, eh, estamos para prestar, de acuerdo a la metodología que yo le acabo de explicar, asesorías en la elaboración de minutas y en la elaboración de estudio de de las eventuales problemáticas que puedan acaecer en cada uno de los servicios de salud respecto a los cirujanos dentistas de la situación. En lo particular, respecto a lo que ocurrió en la Ligua, nosotros desde el área jurídica no podemos olvidar de que acá lo primero que ocurrió es que el Consejo Regional Valparaíso cerró este tema
con los abogados de alta mar. Y en eso quiero ser bastante claro en decirlo. Entonces, si el Consejo Regional Valparaíso toma la decisión de tener una asesoría particular con los abogados del Grupo Altamar que históricamente le han prestado asesoría al Consejo Regional Valparaíso en sus problemáticas particulares respecto a sus colegiados, nosotros, doctor, ahí, Matías, no podemos tomar ningún tipo de Ya. acción. ¿Por qué? Mira, yo creo ¿Por que aquí qué? hay Porque, muchas confusiones. Sí, sí, déjeme sí. terminar el punto para explicarle por qué. Porque cada consejo regional tiene la autonomía estatutaria para resolver estos problemas. Y ahí el consejo regional puede tomar, de acuerdo, obviamente, a la realidad patrimonial que tenga y al apoyo que tenga, porque no todos los Claro, consejos regionales tienen la misma realidad patrimonial, porque la realidad patrimonial se determina respecto al número de colegiados que cada consejo tiene. por Entonces, supuesto. es distinto cuando ocurre un problema en el LOA que tiene 30 colegiados a cuando ocurre en el Regional Concepción que tiene 400 y tantos colegiados. Me Entonces, imagino. es importante decir eso en un principio. Pero el primer cortafuego frente a esta problemática se resuelve a nivel regional con el Consejo Regional. Si ustedes, como colegiados, no ven que haya una solución satisfactoria, lo primero es hablar con el primer vicepresidente regional, que es el doctor Patricio Rifo, quien está desde el Consejo Nacional estatutariamente encargado de mediar estas problemáticas entre cada uno de los regionales. Si no se ve yo estoy hablando a nivel interno cómo funciona el colegio, ¿ya? Claro. Si no se ve una buena llegada en esta problemática, que también le quiero decir, doctor Matías, nos estamos ya haciendo cargo desde el nacional del problema que ocurre en la ley, ¿ya? Y eso es importante decir. Hemos entrado también, el mismo presidente nacional ha tomado carta en el asunto Sí, a nivel político de claro. este tema, ¿ya? Pero obviamente nos sirve como una carta de aprendizaje ir viendo qué ocurre en cada problema, en cada situación, y también por qué. Porque no todo problema es igual, y eso es importante decirlo. O sea, Claro. hay que decir, por ejemplo, no sé, un caso que me tocó ver hace poco, la falta de TONS en el servicio de salud Coyhaique, ¿ya? En ese caso, se nos pidió apoyo al área jurídica, que fue autorizado para poder asesorar a los directivos al doctor Ravi junto a su mesa directiva para ir a hablar con el director de Servicio de Salud en razón de poder pedir la contratación de un mayor número de TONS en los CEFAM que estaban ya alejados en zonas extremas y extremas de nuestro país. Pero es importante también, doctor, de que lo que yo le acabo de señalar como metodología no es algo que sea algo que esté en el estatuto del colegio. Es algo que se hace como plan de trabajo que tiene el colegio y que depende de cada una de las mesas nacionales y mesas regionales que haya. Pero es importante entender por parte de todos los colegiados que están presentes que el colegio, como institución a nivel nacional, tiene la obligación de prestar cualquier tipo de asesoría y ayuda en cualquier situación que ocurra, ¿ya? Entonces, por eso es importante cómo se interrelaciona también el capítulo con la doctora Mariluz, quien está encargada de poder subir esta información a la mesa directiva del consejo, cómo se relaciona el regional con el doctor Rifo para poder informar y que suba esta información. Pero lo que es importante decirle también, doctor Matías, es que nosotros tratamos de mejorar año a año en cómo damos respuesta de manera más rápida y eficiente. Pero es importante decir de que no podemos tampoco, porque hay que entender que solo somos 2 abogados para 7.000 colegiados, prestar una asesoría en el sentido de, más allá de hacer la minuta, acompañar, de prestar una asesoría jurídica en cualquier acción jurisdiccional, pero vamos a responder, obviamente, en tiempo y forma, de acuerdo también a las preguntas que nos van llegando y de acuerdo también a los correos institucionales. Porque si se me escribe a mí desde el área jurídica, doctor, un correo, yo tengo la obligación como trabajador junto con Andreu de responderlo. Pero primero nosotros, ¿cómo ocurre esto? Llega un problema. Quiero hacer el ejemplo claro para que también lo entiendan todos los colegiados de cómo funciona el colegio en su interno.
Llega un correo al área jurídica. Ya, tengo un problema con el pago de una asignación. Nosotros llevamos ese tema a la mesa directiva nacional, que me dice, de acuerdo a una votación entre los 5 miembros, ¿sabe qué, Roberto? Dedique tiempo de la semana para poder estudiar junto con Andrea el problema del doctor Matías André. Nosotros emitimos una minuta, analizamos el tema, damos nuestro parecer como abogados respecto a esa problemática. Es revisada esa minuta por la mesa directiva nacional. Esto ocurre en el plazo más o menos de 1 o 2 semanas. Se autoriza el envío de la minuta. Usted como colegiado afectado a través de su regional revisa la minuta y nos dice, ¿sabe qué, Roberto? No, nos gustó lo que dice la minuta, vamos a la Contraloría. Pasamos a una segunda etapa, elaboramos el documento de la Contraloría y hacemos una acción más concreta. Pero lo que quiero señalar también es que si llega un correo formal por un regional, por un colegiado, por instrucción del presidente nacional o de la doctora Marilu Lozano o el doctor Rifo, nosotros tenemos la obligación, doctor, de responderlo. Y creo, por lo menos a los que me conocen y a los que hemos trabajado anteriormente, que nosotros siempre, de acuerdo a nuestras posibilidades, hemos respondido cualquier correo que ocurre. Ahora, en el tema particular de la Ligua, y esto para ir terminando el tema de la Ligua en específico, si fue algo que resolvió el regional de acuerdo a su autonomía con la autonomía que tienen, no teníamos cómo saber tampoco, Matías, doctor Matías, cómo se resolvió ese tema y la verdad, si estamos tratando de hacernos cargo, yo sé que esto está en algunos recursos por parte de algunos colegiados que lo tomaron y nosotros por lo menos desde el Nacional estamos haciendo todas las instancias políticas de negociación para que también la ministra de Salud tome carta en ese asunto, ¿ya? Así que no sé si con eso le podemos dar Sí, alguna agradezco, respuesta más ilustrativa, agradezco doctor. no, agradezco mucho la información que tú entregas porque creo que quizás no se tenía esa perspectiva como de ese flujo que me parece como súper correcto de entregar al capítulo, del capítulo y subiendo, ¿no es cierto? Pero que en verdad sí se podía acceder a lo mejor a hacer una consulta a ustedes como equipo jurídico del colegio. Me, me parece una muy buena información de saber y que bueno que haya muchos colegiados acá que puedan enterarse de ese flujo y que lo puedan a lo mejor en algún momento, si es que lo llegasen a necesitar, poder caminarlo. Sí, disculpan, Roberto, me parece que se va a establecer desde comunicaciones una especie de flujograma para poder aclarar un poquito este tema. Yo no participé en la Convención Nacional, pero me parece que ahí se habló algo al respecto para tener justamente la claridad de cómo es el proceder desde el punto de vista administrativo para poder elevar las solicitudes de los colegiados, ya sea de uno particular o dependiendo del capítulo al cual pertenezcan o al regional al cual pertenezcan. Y bueno, esperamos que esa información pueda estar disponible pronto. Obviamente, si tenemos más datos acerca de lo que les comento, se los haremos llegar como información para que todos puedan saber cómo proceder. Y Gonzalo Alvear tiene también levantada la mano, Roberto, que quiere hacer una pregunta también utilizando el micrófono. Gonzalo, por favor. Por favor, doctor. Claro, hola, buenas noches. Espero que estén todos bien. Roberto, hola, Dígame. ¿se escucha? Mire, Roberto, o sea, yo también participé en el periodo como el colega, como consejero, y sí vivimos la misma situación que no sé si otras regiones también, de la cuarta región, no es tan fácil el acceso directo con consultas jurídicas y siempre hemos tenido situaciones de desconocimiento en general y me da la idea que cualquier colega que entra al servicio público de cómo corresponde el reconocimiento de asignaciones según la ley 19.664. Una situación que puntualmente ha sido como bien engorrosa acá, es referente a jornadas prioritarias, que tengo entendido que el acuerdo actual de las asignaciones que hay o las resoluciones exentas de cada servicio de salud están hechas en base al acuerdo del 2015-2016. Y en ese acuerdo incluye un ordinario número 31 que da el flujograma a través del Ministerio para los Servicios de Salud de cómo hacer reconocimiento de las asignaciones, dentro de la cual están jornadas prioritarias, que definía que debiesen ser a lo menos 1.000 jornadas a nivel del país para colegas que estuviesen en nivel 1, o sea, en nivel de planta superior, profesionales funcionarios que tuviesen lista espera, bla, bla. Ahora, la situación en esta región fue que las jornadas prioritarias se estaban otorgando
había cierta dificultad de entregar la asignación porque la base del servicio de salud dice, si tú ejerces 44 horas, estás obligado a estar en la tarde en el hospital, por lo tanto, no habría por qué entregarte una asignación de jornadas que son para entre las 12 y las 9 de la noche. Porque ¿por qué te vamos a dar un incentivo si tú estás obligado a estar en el hospital? Lo cual creo que es un error porque es una forma de que el especialista se mantenga ocupando las horas y no tener a alguien que vaya a irse del servicio, sino que es como mantener el incentivo al profesional para que mantenga horas en la tarde también, o esas horas de sillón estén utilizadas. Entonces, la impresión, como dijo usted, hay una situación legal que está definida a través del ministerio y una resolución exenta no debiese pasar por sobre una situación que está definida a través del ministerio en la ley, que está la 19.664, que se cambió la resolución actual de este Servicio de Salud Coquimbo desde el 2023, que dice que el profesional funcionario que tenga 44 horas al estar obligado a estar en el servicio de salud en la tarde, en el hospital en la tarde, no puede percibir asignación por jornadas prioritarias. O sea, básicamente el único que podría percibir es el colega que hace 22 horas en la tarde. Si tú haces 44 o 33 y de esas 33 haces 22 en la tarde, al estar obligado a estar en la tarde no deberías poder percibir esa asignación. Creo que eso se contrapone con el acuerdo en base a lo cual se hicieron todas esas asignaciones, esas resoluciones exentas para el reconocimiento de asignaciones. ¿Se Entiendo. entiende la consulta? Sí, lo entiendo perfecto, doctor, pero como también para ser responsable en nuestras respuestas, me gustaría que nos haga llegar todos los antecedentes de lo que dice específicamente la resolución. Pero lo que no puede ocurrir, y en esto quiero ser reiterativo e insistente, es que el director nunca va a poder dictar la resolución fundada que otorga las asignaciones transitorias en contrariedad a lo que establece la ley y el reglamento. Si lo está estableciendo de manera contraria, ahí hay un viso, hay una ilegalidad que nosotros debemos ir a reclamar a la Contraloría. Porque la naturaleza de la jornada prioritaria es motivar el trabajo de los profesionales funcionarios en ciertos horarios, ¿me entiendes? Y ahí no depende, porque esto nos pasó en el Maule un poco y no lo llaman la Contraloría, que se estaban empezando a entregar jornadas prioritarias solo a los profesionales funcionarios médicos. Y ahí hay un caso interesante porque la ley no permite la ley 1964 en su naturaleza trata de manera indistinta, ¿ya? A quien es químico farmacéutico, cirujano dentista o médico cirujano. ¿Me entiendes? Entonces, esas discriminaciones que no la... Porque quiero explicarme esto para que lo puedan poner todo un poco en la lógica. Si la ley, cuando habla de la asignación de estímulo, dijera sabe que usted para entregar estas asignaciones puede discriminar entre cirujano, dentista y todo, está perfectamente, es legal, es posible. Pero la ley, al no decirlo, el director de servicio no puede ponerse, por cierta manera, decir, ponerse creativo al crear formas de discriminación que no están contempladas por ley. Entonces es interesante analizar bien lo que ocurre en su servicio de salud para ver si hay alguna suerte de irregularidad. Eso está súper bien, porque por ley, la ley define que profesional funcionario corresponde a las 4 profesiones de la ley Exacto, 19.664. exacto. Por lo tanto, el servicio público, todos los servicios públicos tienen que basarse en lo que está escrito y no puede haber subjetividad en esa situación. Exacto. Al no describir, como dice usted, y está escrito por la ley, una resolución exenta no puede ir en contra de lo que dice la ley, que es lo En que ningún se hizo caso. acá. En la situación particular, se fue a Contraloría como una presentación personal de profesional funcionario que hizo un reclamo y se dio 2 veces el favor a la presentación dando la situación de que se tenía que pagar jornadas prioritarias. Pero Perfecto. se dio una situación bien puntual que el director del hospital que estaba en contra de ese reconocimiento fue como subrogante nombrado como director de servicio en ese periodo y cambió la resolución después de que se dio el favor de Contraloría que decía que el de 44 horas se agregaba que no podía percibir esta jornada ya que estaba obligado a estar en la tarde. Entonces fue bastante, para mi impresión, contra lo que dice la ley y no debiese ser. Ahora fue una situación que él, al asumir el cargo subrogante de director de Servicio de Salud, agregó a esta resolución exenta el que el 44 horas no podía percibir eso.
Perfecto. Pero ahí ¿Puedo yo enviar le hago, todo? obviamente, doctor, pero ahí yo le hago otra pregunta en base a la tesis que tenemos. ¿Él cambió la resolución antes de los 3 años? La cambió antes de los 3 años, sí. Eso no, la ley no lo permite. Por eso es importante cuando el director de servicio tiene que hacer un estudio relevante para ver cuánto va a entregar en cada uno de las asignaciones de estímulo. Y esto es una tesis porque no hay dictámenes de Contraloría a este respecto que tenemos con Andrea, que hemos estado también estudiando y elaborándola, que no puede arbitrariamente el director llegar y cambiar las resoluciones porque este año quedó más corto o porque quiere, no sé, insertar profesionales de otras profesiones para poder pagarle, ¿cierto?, sus remuneraciones, cuando el director del servicio, de acuerdo a lo que establece la ley, dicta esta resolución que dura 3 años, se casa con esa resolución, ¿ya? Exacto. Y tiene que después argumentar, por eso es una resolución fundada. ¿Por qué está cambiando los números de un porcentaje a otro por el mismo pago de las asignaciones? Pero nosotros para eso, doctor, porque esto lo estamos hablando sin antecedentes, necesitamos, en nuestra profesión se llama construir la teoría del caso para ir a presentarse a la Contraloría y ver si podemos revertir ese criterio, lo cual sería sumamente beneficioso, porque durante este año me llegaron hartas consultas sobre directores de servicio que estaban antes de los 3 años cambiando la resolución. O, lo que pasa mucho, que no hicieron el trabajo de preguntarle a cada director de hospital o de CESFAM cuáles eran las asignaciones y postergaban la que ya estaba, ¿no?, haciéndole algunos cambios sutiles, pero que no eran cambios justificados. Porque cuando en derecho se dice que es una resolución fundada, se requiere que haya un fundamento económico racional del cambio de la resolución. No llegar y dictar un acto administrativo que diga se cambia del 20% al 15% sin decir por el por qué. Y eso es totalmente alegable en la Contraloría. Perfecto. Y tengo entendido que también puede suceder en otras regiones, y pasó acá en esta, la cuarta región, que ese mismo ordinario 31 dice que el director de servicio de salud es responsable porque no existan diferencias en las asignaciones entre los mismos puestos de trabajo en los diferentes hospitales del servicio, cosa que es habitual que sí suceda diferencia entre los diferentes hospitales de esta región. Por ejemplo, que un hospital reciba jornadas prioritarias y otro hospital por la misma función, la misma especialidad no se le otorgue. Entonces, creo que en alguna parte en la última página de ese ordinario dice que debe ser la misma condición para todos, y el jefe de servicio de salud es quien debe velar porque se cumplan y que no existan diferencias. Exacto. O sea, lo que dice la ley, doctor, es que tienen que ser las mismas circunstancias que median la entrega de ciertas asignaciones. Estamos hablando específicamente de las asignaciones transitorias. Pero la Claro. verdad, a veces ocurre, doctor, y en esto quiero ser responsable, que la ley establece ciertas cosas y la práctica hace que los servicios funcionen de otra manera, y ahí nosotros tenemos como abogados la obligación de hacer que se respete la ley. Pero lo invito a que nos envíe toda la documentación y nosotros podemos comprometer durante el verano la elaboración de una minuta y estudiar bien su caso para poder ver si podemos hacer algo en Contraloría o no. Obviamente envíe también el correo primero, si es desde un regional o desde un capítulo, a través del directivo correspondiente de la mesa directiva. Si algo que lo están viendo con regional, doctor Rifo. Si algo que viene a través del capítulo, doctora Mariluz Lozano. Muchas gracias, don Roberto. Se pasó. No se preocupe. Buenas noches. Estimados, en pro del tiempo que hemos invertido en esta interesante charla, Claudia había levantado la mano. Esa va a ser la última pregunta, por favor. Ha estado muy interesante y sé que esto da para muchísimo tiempo de conversar situaciones que puedan ser especiales y particulares en cada uno de los casos, pero para que podamos ir redondeando. Claudia, por favor. En relación a lo que está diciendo el colega, en verdad, de repente aparecen genios creativos para, digamos, potenciar ciertas áreas, sobre todo médicos, que para que trabajen en las tardes, digamos, tratan de gestionar de que se pague solamente jornadas prioritarias a algunos, siendo que eso es para toda la ley. Entonces yo creo que igual eso sería algo importante de analizar por parte del colegio, y tal vez dar una minuta en relación a que en el fondo, si tú tienes 44 horas te corresponde, porque la verdad que las jornadas, cada vez que se negocia, digamos, esta resolución, es una bolsa de horas. Entonces se tiene que enmarcar presupuestariamente en esa bolsa de horas. Entonces,
Yo creo que sería como un análisis, porque como te digo, tampoco es justo, como decía el otro colega, que si yo trabajo no tenga las mismas condiciones que tiene otro que sí recibe la asignación. Entonces, también se supone que cada servicio de salud debe determinar cuál es su horario de jornada prioritaria, porque también yo puedo decir que mi horario de jornada prioritaria va a ser, no sé, pues de las 5 a las 11 de la noche. O sea, eh, por eso que sería importante, porque ese es un tema que he estado en estos momentos, yo creo, un poco en la incertidumbre por el tema de los creativos que de repente aparecen, y como decía él, que de repente aparece un director que o se le ocurre una cosa. Entonces hay cosas que no están como bien claras. Yo creo que sería importante tener una minuta así como nacional de cada una de las cosas, y tal vez, no sé, puedo hacer una mesa de trabajo y en base a las experiencias de todos, porque yo vi que había gente que como que dominaba bastante el tema, aportar un poco a esto, porque realmente es súper beneficioso para nosotros que estemos unidos y que sepamos bien esto que nos compete a todos. A nosotros, por lo menos desde el área jurídica, doctora, nos encantaría que nos hicieran llegar, porque yo no las tengo todas, las 29 resoluciones de asignaciones de estímulo, porque ahí nosotros podríamos ver cuáles son los criterios que, créame, las que me ha tocado revisar son todos distintos. Entonces, no puede ocurrir que, porque ahí ya hay un tema constitucional de igualdad ante la ley, de que se esté trabajando de manera distinta, salvo, y que en lo que sí el director puede discriminar, que de acuerdo a lo que recuerdo, es respecto cuando quiere potenciar ciertas especialidades dentro de su servicio de salud. No sé, faltan cardiólogos, quiero que haya más cardiólogos, y entonces le puede dar una asignación de estímulo para poder tenerlo, incentivar a que vengan a mi servicio. Pero respecto a cosas como actividades peligrosas o lugares alejados, da lo mismo, hay que cumplir la condición para recibir la asignación. Y una vez cumplida la condición, que no está en la asignación, ojo, está en la ley, uno tiene todo el derecho a recibir esa asignación. Vamos a tomar eso, Roberto, también para ver qué acciones podemos ejercer desde el capítulo, porque es interesante justamente lo que tú lo indicas. Habíamos establecido algunas líneas respecto de ese tema anteriormente. Vamos a conversarlo en la directiva para ver cómo poder aportar. Y rescato mucho lo que dice Claudia respecto del trabajar en conjunto en pro de todas estas situaciones. Me encantaría saber que todos los asistentes a esta charla, por ejemplo, participan del capítulo de especialistas del sector público, porque finalmente mientras más seamos en el capítulo, por un lado podemos conocer mejor las condiciones diferentes que tienen de trabajo tanto en lo clínico como en lo administrativo nuestros colegas a lo largo del país, y de esa manera también poder plantear las mejoras que se necesitan para poder seguir creciendo. Así que la verdad que quiero agradecer a Andrea, a Roberto por la interesante charla que prepararon, por esta instancia de rondas de preguntas que fue muy interesante. Creo que falta tiempo para conversar de estos temas y nos dimos cuenta ya que iban surgiendo preguntas a medida que íbamos avanzando con la información. Así que agradecer a los colegas que estuvieron presentes y reiterar que bueno, lo mismo que indicaron ustedes respecto de las consultas que pueden hacer al correo el área jurídica, que es arealegal@colegiodentistas.cl, para que puedan enviar ahí las consultas o las informaciones que necesiten dirigir a ellos. O también información como la que apareció acá en los comentarios respecto de resoluciones y cosas que puedan ayudarle también a juntar antecedentes al área legal y poder hacernos así o poder entregarnos directrices de cómo proceder. Así que muchas gracias Roberto y Andrea por su tiempo, a Jaime también que está ahí detrás en la parte de comunicaciones y a todos ustedes por la asistencia, y recordar que el capítulo siempre puede recibir más gente. Todos los que estén interesados ahí pueden hacer llegar el correo a especialistas@colegiodentistas.cl, ¿cierto, Pablo? Si no me equivoco. No, es No, capítulo.esp capítulo.esp @colegiodentistas.cl, @colegiodentistas.
Sí, donde puedan manifestar su interés por pertenecer al capítulo si es que aún no lo son. Nosotros felices de recibirlo y poder seguir aumentando tanto en número como en fuerza para poder mejorar los procesos que se desarrollan a lo largo del país en la odontología en el servicio público. Así que muchas gracias Andrea, muchas gracias Roberto, a todos los presentes y esperamos poder tener una convocatoria igual de importante como la que tuvimos hoy día, igual de numerosa para próximos eventos que podamos organizar. Agradecer también al capítulo de EDF, que también estuvieron en coordinación con nosotros para el desarrollo de esta importante charla. Así que muchas gracias. No sé, Roberto y Andrea, si quieren agregar algo más. No, No, muchas también darles las gracias a ustedes por la instancia. Exacto, sí, lo mismo. Sí, Replico las palabras de Andrea y por favor también entender de que el colegio está para apoyarlo y el colegio quiere cuidar a sus colegiados. Entonces, si bien cada año mejoramos y vamos creciendo, nosotros créanos a todas las personas presentes que tenemos el ánimo de colaborar y buscar soluciones porque lamentablemente en este tema del pago de remuneraciones son temas sumamente delicados para nuestros cirujanos dentistas y ocurren irregularidades. Así que es importante que estemos ahí bien atentos y participando en todas las instancias de negociación sobre este tema de las asignaciones. así es. Bueno, muchísimas gracias. A descansar ahora y que sigamos trabajando por mejorar las condiciones laborales y también las condiciones clínicas en las cuales entregamos nuestras atenciones en el día a día en el servicio público. Muchas gracias, colegas. Buenas noches y nos vemos en una próxima instancia.